Ya. Para partir, su nombre, ¿cuál es su nombre? Richard Alex Figueroa Saavedra. ¿El lugar en que trabaja? Actualmente trabajo en la unidad de apoyo a la gestión de defensa de la Defensoría Penal Pública, Región de los Lagos. Ya. ¿De qué universidad egresó? De la Universidad de la Frontera, Temuco, región de la Araucanía, el año 2003. Ingresé el año 98. Ya. ¿Y a lo largo se ha ido especializando? Claro, posterior al egreso de la carrera de pregrado, posterior de varios años, una vez ya habiendo estudiado, trabajado en algunos campos de servicio público, me especialicé sacando una maestría en ciencias sociales. Actualmente igual tengo grado de magíster en ciencias sociales a través de la Universidad de los Lagos, del Centro de Desarrollo Regional. Y recién el año pasado logré finalizar formalmente mi tesis y obtener el grado de magíster. Y otras especializaciones, tengo una especialización en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas por la Universidad de Chile, y que es una especialización que forma parte del trabajo ordinario que realizamos acá como Defensoría Penal Pública dentro de los trabajos internos que se hacen. Está la defensa ordinaria, que se trabaja a imputados e imputadas. Todo ciudadano tiene derecho a un abogado que le presta la asesoría jurídica pertinente. Pero no obstante, la penal pública también tiene otra línea de trabajo. Trabaja con el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, la RPA, trabaja con defensa especial para inmigrantes, trabaja la defensa penitenciaria y también trabaja la defensa especializada para pueblos indígenas. En ese contexto es que nos hemos capacitado algunos profesionales del área social y también, obviamente, abogados, defensores públicos, que son finalmente los que trabajan en el giro negocio, pero que es para recopilar y analizar más antecedentes a partir de la ratificación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que Chile lo ratificó el año 2009, y que tiene que ver con una nueva forma de trato y de relación directa con los pueblos originarios. Y como para empezar un poco a indagar en el tema de la sociología, para usted, ¿qué lo motivó a estudiar esta carrera? ¿Qué me motivó? Amplia la pregunta, pero particularmente es buscar herramientas que te permitan comprender de mejor manera, de una manera más práctica, más objetiva, lo que está pasando a nivel social, a nivel de sociedad. Yo creo que la sociología te entrega esas herramientas. No obstante, en un comienzo estaba con la disyuntiva personal si era antropología o sociología. Y debo ser sincero que todavía la antropología me golpea en el interior. Creo que tuviera que elegir, a lo mejor fuera primero antropología y después sociología. Me he ido más en ese campo. Pero bueno, no obstante, ingresé a sociología y como disciplina científica te permite captar elementos de la sociedad técnicos, teóricos. Lo más importante de la sociología es la utilización del método. Eso lo podemos conversar tal vez luego, del método científico, de comprender lo que pasa en la sociedad, en la realidad, a través de una forma de trabajo que te permita sistematizar, ordenar, jerarquizar, para hablar con criterios válidos y objetivos respecto a determinada problemática. Yo creo que la sociología te permite eso, una amplitud de mirada, una amplitud de comprensión de la realidad como hecho social. Yo creo que en función de eso uno se va encantando con lo que estudia. De hecho, es importante eso, el encantarse y que te guste lo que estás haciendo. Yo creo que eso fue lo que me motivó, pues, efectivamente, entender de mejor manera lo que pasa en la realidad social y tener las herramientas mínimas necesarias para poder analizarlo, para poder discutirlo y para poder reflexionar la sociedad que queremos. Y esto vuelva un poco ligado a la pregunta que recién le hice, de ¿qué nociones tenía usted de la sociología antes de comenzar a estudiarla en sí? Nociones mínimas, particularmente algunos autores. Desde adolescente a mí me ha gustado mucho, me he interiorizado por lo demás respecto, por ejemplo, a la teoría del análisis marxista de la sociedad.
de adolescente me interesaba esa materia y por ahí empecé a captar ya antes de ingresar a la carrera la forma desde una línea de pensamiento que te permitía entender la sociedad. Obviamente la crítica marxista te permite entender la sociedad bajo una mirada en específica, que es a través de los medios de producción. Partí con eso, y esa es la noción que tenía, aparte una que otra conversación con amigos un poco mayores que efectivamente habían estudiado sociología en otros campos de estudio, en otras universidades, y que me fueron bajando más información, pero no era mucho la información que tenía, aparte de lo que yo te menciono, un par de textos, pero que eran más vinculadas a una sola línea de pensamiento. Cuando yo ingresé a estudiar la carrera, románticamente hablando, yo pensaba de que todo iba a circundar respecto a esa escuela de pensamiento. Y pasa, particularmente en las carreras humanistas, cuando tú ingresas, tú crees que todo va a ser vinculado o cerrado a una sola forma de pensar en la sociedad. Cuando ingresé a sociología me encontré con varias sorpresas. Primero, de que lo que yo pensaba en términos de unidad de pensamiento, de estructura teórica, política, era mucho más abierta y que había mucho más niveles de pensamiento para entender y comprender la sociedad y la realidad en la que nosotros interactuamos, mucho más. Por otro lado, me encontré con que la forma de trabajo del alumnado, de la forma de comprender, no era comprometida. Yo pensaba de que tenía la visión todavía la tengo en cierta parte, ¿no? de la política comprometida, del alumnado comprometido. Pero me encontré con otra visión, pues más bien el alumnado que no está mayormente comprometido con la política, sino más bien está comprometido con el aula, con el tema ordinario que se establece a partir del currículum y que después se desfasa de lo que pasa al interior no solamente de la universidad, sino también con su entorno. Bastante apatía en ese sentido, vais viendo varias vicisitudes al respecto. Como nos contaba usted que trabaja en la disciplina aquí en la Defensoría Penal, ¿sí? ¿En qué otras áreas se puede desempeñar un sociólogo o trabajar un sociólogo? En que bastante. De repente es un poco desconocido. En bastante, mira, el fuerte del profesional sociólogo sin duda está en el ámbito de la investigación, en el campo investigativo, por el uso del método científico, sin duda. El sociólogo como profesional de las ciencias sociales maneja técnicas y métodos de lo cuantitativo y de lo cualitativo, y en función de esa simbiosis te permite tener herramientas importantes como para poder trabajar en diferentes niveles. Ahora, nos encontramos con que efectivamente, no sé si la estructura en la cual se ha formado nuestro país desde una década a la fecha, de unas décadas a la fecha, da mayor cabida a la investigación en otros campos disciplinarios, que no necesariamente son los de las ciencias humanas, o de las ciencias humanas, o sociales, como querámoslo decir. La investigación más aplicada y el fuerte de la investigación ha estado más relacionado con temas, por ejemplo, del campo productivo, en el ámbito de la carga regional, por ejemplo, en el ámbito acuícola, en el ámbito de la investigación molecular, no sé, pero no en el ámbito del desarrollo de la ciencia humana. Hay muy poca investigación y hay muy poco fomento al respecto. Entonces, si bien el sociólogo está formado investigativamente para poder trabajar, y tiene las herramientas para poder trabajar en esos ámbitos, finalmente termina siendo sociología aplicada, trabajo aplicado. Y tú puedes encontrar a profesionales de nuestra área trabajando en muchos servicios públicos, en diferentes áreas, en el área de la salud, en el área de vivienda, los puedes encontrar acá mismo, en el área de la defensa penal pública, donde por excelencia este ámbito está destinado a defensores penales, abogados y a trabajadores sociales. A nivel país son pocos los sociólogos que trabajan en la penal pública y sociólogas, pero que hemos ido ganando un espacio a partir de aplicar los conocimientos a líneas de trabajo que, si bien no te permiten hacer investigación científica propiamente tal, tú puedes aplicar los conocimientos respecto a la reflexión, que es distinto. O sea, aquí, por ejemplo,
la investigación propiamente tal, científica, no se realiza, porque son programas que ya vienen más estandarizados, no puedes hacer mucho al interior. Pero no obstante, sí, lo relevante es la reflexión. La reflexión tú la puedes hacer en cualquier lado. Y la reflexión sociológica, así como la reflexión, digámoslo más abiertamente, la reflexión de las ciencias humanas, propiamente tal, tú la puedes dar en todo campo de conocimiento, en todo campo. No necesariamente en un tema cerrado investigativo, lo puedes dar en todo. Es un tema de la investigación propiamente tal y la reflexión que tú puedes hacer desde el punto de vista sociológico. Y la reflexión en estos campos de estudio, como en la penal o cualquier otro servicio público, la puedes dar, la puedes hacer. Yo creo que ahí nosotros lo podemos hacer notar como profesionales. No solamente los antropólogos, también los sociólogos, también los antropólogos, los psicólogos comunitarios, que estamos ahí dando vueltas. En el ámbito privado también yo sé de profesionales del área que trabajan en reclutamiento de personal, en recursos humanos. Conozco pocos casos, acá por lo menos en el regional, pero sé que están. Hay varios colegas que trabajan, por ejemplo, en gendarmería, que están trabajando en el área de clasificación, donde efectivamente en el área de clasificación lo que hace el sociólogo es trabajar con números, trabaja estrictamente estadística. Pero la estadística, después del número, también trae consigo nuevamente la reflexión. Tú tienes que analizar los números, reflexionar respecto a cómo tú extrapolas ese tema tan frío, tan duro, a una proyección futura. Posibles escenarios, cómo se trabaja la política pública al respecto, entre otros. En salud, en educación intercultural, igual reconozco casos, en el tema indígena, bastante profesional que está, en programas de habitabilidad, por ejemplo, que trabaja el Serviu, entre otros. Reconozco casos de profesionales, de colegas que están trabajando ahí. En municipios, por excelencia, hay varios colegas que están trabajando en diferentes ámbitos, en departamentos organizacionales, en las direcciones de desarrollo comunitario, están. Y tú puedes ver profesionales del área que están trabajando. O sea, yo conozco, en realidad de mi generación, no hay ninguno que no esté trabajando. Y acá en la región yo no conozco a ningún colega que esté sin pega. O sea, yo creo que es importante señalar. Sí, pues, o sea, que el no campo, hay campo. O sea, hay como 2, 3 años. Efectivamente, yo hago el diagnóstico de que la investigación propiamente tal es baja. La investigación y los medios que el Estado está permitiendo dar para que se genere investigación, no solamente sociológica, abriéndola más desde las ciencias humanas, es poca. Y la investigación y las agencias que entregan el financiamiento han orientado esta investigación y estos recursos a otras líneas de pensamiento que no necesariamente están vinculadas a la que nosotros hemos estudiado. No obstante, tú puedes ver profesionales del área social trabajando en diferentes campos de conocimiento, en agencias públicas y privadas, y están dando rendimiento, tal vez no desde el punto de vista investigativo propiamente tal, pero sí no perdiendo de vista la reflexión. Y eso es importante, la reflexión desde las ciencias humanas que se puede dar para comprender la sociedad y la realidad en la que estamos insertos. Yo no conozco colegas que estén sin pega, porque trabajo hay pega para darse vuelta. Ahora, respecto al nivel de ingreso, entramos a otra discusión, porque hay pega que tú puedes encontrar en el municipio desde 500.000 pesos, 400.000 pesos, hasta, no sé, pues, distintos niveles de ingresos, pero trabajo hay. No conozco colegas que estén sin pega por lo menos. Y aparte del tema ordinario que se puede dar, siempre hay datos, o alguna pequeña consultoría, alguna pequeña clase en la que puedes estar, algún pequeño reforzamiento. Hay otros colegas que se dedican, por ejemplo, a ver el tema de supervisiones y ayudas para la elaboración de tesis. Hay campo de trabajo, hay que escudriñarlo, sí, hay que pelearlo, pero está. La fuerte pugna que se genera generalmente en el tema de nosotros, los que estudiamos sociología propiamente tal, está con los asistentes sociales. Como ligado. Mira, no sé si ligado, pero hasta el comienzo del quiebre institucional que hubo en nuestro país en determinada época, la sociología tenía un campo
ya reconocido a nivel nacional, de investigación, de publicación. La publicación sociológica era muy grande, era alta, así como la investigación. Era una disciplina reconocida, establecida ya a nivel nacional. Posterior al quiebre institucional, la investigación sociológica se pierde. Y la mayoría de los colegas que hacían publicación o fueron idos o fueron perseguidos. Entonces se terminó la investigación sociológica. La mayoría de las casas de estudios donde se impartía sociología se cerraron. Entonces el campo de la sociología a nivel país, por lo menos, bajo o casi muerto en un buen periodo de tiempo. Y en ese periodo es donde disciplinas como el trabajo social, que es una disciplina aplicada desde la sociología, digámoslo así, pasan a cobrar refuerzo. Claro, la sociología vuelve después del retorno a la democracia y a retomar su puesto, pero se percata de que todos los puestos que ordinariamente fueron de colega, de sociólogo, están abordados por otros campos disciplinarios. Y eso hasta el día de hoy hay una pugna interna, ¿no?, respecto a relevar las diferentes posiciones y a recobrar lo que efectivamente la sociología puede dar al país. Yo creo que es mucho. Oye, Marce, te aconsejo que vayas cortando acá porque así